Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, ponemos este tiempo en tus manos que vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos tu dirección, que nos guíes, que seas tú obrando, Señor, en todo momento, tu Espíritu Santo, el que redarguya nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, sirva para que tu iglesia pueda, Señor, crecer en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento por un momento, hermanos. El tema de esta predicación, de esta porción que nos corresponde, dar sin hipocresía, hermanos. Hace 8 días vimos un poco de la introducción acerca del tema de la hipocresía, y vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, el dar sin hipocresía. Encontramos en las Escrituras que Jesús establece un estándar muy alto para los hombres que le siguen, y que todos los que somos sus hijos tenemos el deber de poder alcanzarnos. Es muy difícil el poderlo hacer en la carne. Necesitamos de que Dios obre en nosotros para que lo que podamos dar no sea con un corazón hipócrita, sino que sea con un corazón motivado por nuestro Dios. Jesús vino a este mundo para hablarnos acerca de cómo tenían que hacerse las cosas. En Mateo 5:17 Jesús vino para hablarnos de cómo se iba a hacer la proclamación de la palabra. Dice Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y encontramos aquí donde Jesús nos habla y dice: bueno, yo no vine a quitar lo que Moisés había hecho. Yo más bien vengo a enseñarles cómo tienen que hacerse las cosas con un corazón sincero a Dios. Y es lo que Jesús quiere esta tarde con nosotros. Él quiere enseñarnos a nosotros cómo dirigirnos a Dios en la cuestión de dar. En Mateo 6:19, allá adelantito, Jesús en el capítulo 16 nos habla que que casi siempre el ser humano comete una equivocación en cuanto a las cosas de Dios. Dice el versículo 19 de Mateo 6: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y aquí encontramos un pasaje donde los judíos habían tenido una perspectiva equivocada de las cosas de Dios. Ellos hacían tesoros en la tierra y todo se echaba a perder. Jesús dice: no hagas tesoros aquí en la tierra, sino que tiene que ser en los cielos. Y aquí vemos entonces que en el versículo 1 de Mateo 6 nos habla de que también había un enfoque equivocado en cuanto al dar, o la adoración, que equivale lo mismo en el hebreo. Había un problema de que la gente, los fariseos y los escribas, tenían un enfoque equivocado de las cosas, de cómo tenían que darse. Por eso dice el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Ahí la palabra justicia significa compasión o beneficencia. Entonces Jesús dice: tengan cuidado de hacer vuestra justicia, o de hacer vuestra compasión o benevolencia para ser visto delante de los hombres. Y vamos a ver esta tarde algo muy importante en el Señor. Vamos a ver, acompáñenme a 1 Corintios 16:1. Vamos a ver
o tenemos que ver, mejor dicho, el tema de dar? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dar para poder entonces saber si nuestro dar es de acuerdo a la Biblia o no? Y el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 16:1, si vamos a ver acerca del tema de dar, de acuerdo a la Biblia hay dos maneras de dar. Número uno, es una manera sistemática. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué dice Pablo? Una vez más, de acuerdo a la Biblia, hay dos maneras de dar en el Señor. Una es de manera sistemática, y el apóstol Pablo dice que cada uno de los cristianos en Galacia tenían que poner aparte algo según haya prosperado. Es decir, cada semana, de acuerdo a lo que Dios había dado, debía cada cristiano aportar en la iglesia para el fortalecimiento en las cuestiones materiales de la iglesia. Esto tiene que ver que ese dar tenía que ser con un propósito, que tenía que ser aplicado dentro de la iglesia. Y la segunda manera de dar, de acuerdo a la Biblia, es dar a los pobres y a los necesitados. Y ahorita vamos a ver los dos puntos. En Proverbios 11:25, vamos a ir a Proverbios 11:25. Porque el tema de dar en la Biblia es un tema que muchas veces es mal tocado, por decirlo así. Porque casi siempre cuando se maneja el tema de dar en la iglesia, a veces se abusa, porque se le quita a la gente de manera equivocada. Pero la Biblia habla en cuanto al tema de dar y tenemos que entenderlo porque es lo que Jesús quiere hablarnos a nosotros para nuestro crecimiento. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Es decir, el que es generoso va a prosperar. Y el que ayuda será ayudado. Es lo que dice el versículo 25. Es un principio en la Biblia el dar. Entonces tiene que ver con que hay una bendición en el dar. Pero tenemos que ver en qué medida hay que dar, cuándo hay que dar y qué es lo que hay que dar. Yo encontraba una ilustración, es como el agricultor que va y siembra su maíz. ¿El que deposita, hermanos? Una semilla. Él tiene que esperar un tiempo y luego tiene que ¿qué? Tiene que cosechar esa semilla. Y luego, ¿qué tiene que hacer con la semilla? Tiene que ver la manera de intercambiarla o venderla. Si él se queda con la semilla, ¿qué pasa? Se trunca el proceso, ya no puede seguir él cultivando la tierra. Entonces él tiene que ver o tiene que aprender a vivir un ciclo de que tú siembras, cosechas, vendes para volver a sembrar y así lo repites de manera cotidiana. Por eso dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada. El alma, la persona, el hombre o la mujer que logra entender este principio va a comenzar a recibir una prosperidad, pero vamos a ver desde qué enfoque de acuerdo a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, nos habla algo muy importante y tiene que ver con que la fe en Dios opera en un ciclo de bendición hacia el cristiano. Y dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios tuviere, ¿qué dice? ¿Sabía o usted se ha preguntado por qué los judíos son tan prósperos? Porque esa gente, no importa el lugar donde habiten en la tierra, siempre son prosperados. Porque sus vidas están fundados bajo ciertos principios que los cristianos desconocemos, a veces conocemos pero no queremos aplicar y por eso vivimos nosotros sumergidos en una vida muy inestable. Leamos el texto.
y harás la fiesta solemne de las semanas. Es decir, después de que celebres la fiesta de las semanas para tu Dios, dice, a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Es decir, la cantidad de tu ofrenda será como voluntaria. No hay una imposición. El judío sabe que no tiene que dar nada a fuerzas. Lo que da, lo da porque le nace de corazón. Con un corazón desinteresado. Dice el texto, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios tuviere, que dice, hermanos, bendecido. Es decir, de la porción que Dios te da, porque Dios te va a bendecir, dice el texto, de ahí tú vas a dar de acuerdo a la bendición de Dios. Vea lo que dice adelante el versículo 17. Y es decir, aquí el judío aprende un ciclo, un principio de vida. Si Dios te prospera a ti en una área, tú tienes que ser recíproco como el sembrador. Si tú cosechas y te quedas con el maíz, ese maíz se va a podrir, no te va a servir para el siguiente año. Ve al 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere, que dice, hermanos. Es decir, cada hombre deberá de dar lo que le sea posible en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Esos son principios. No habla de cantidades, habla de una acción. De acuerdo a lo que Dios te ha dado, de acuerdo a eso tú vas a aportar. Es decir, Dios nos bendice y nos da una bendición para que aprendamos a vivir en un ciclo y donde aprendamos a conocer que Dios va a bendecirnos cuando damos de corazón. Y yo voy a compartirles a ustedes 8 principios que tienen que ver con el dar, principios que están en la Biblia, que todos los judíos aplican, y por eso son la nación que son, hermanos. Número 1, el dar tiene que estar invertido con Dios. Es el primer principio. El dar tiene que estar invertido con Dios. Lucas 6:38. Es decir, cuando estamos dando, tenemos que invertir en Dios. Y eso tiene que ver con que Dios va a bendecirnos cuando entramos en esa área del dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá, ¿qué dice, hermanos? Dice otra versión, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una medida mayor a la que pueda contener en su regazo. Aunque se haya agitado y apretado al máximo, siempre se derramará. De la manera que ustedes den a los demás, Dios les dará a ustedes. Ese es un principio. En la medida que tú le des a Dios, Dios te va a dar a ti. Hemos tenido mucho cuidado aquí en la congregación en cuanto al tema de dar. Porque tristemente en muchos lugares no se enseña la palabra. Porque para poder, hermanos, luego a ustedes decirles de parte de Dios, primero hay que enseñarles qué dice la Biblia en cuanto al tema de dar. Entonces, el primer principio es, tenemos que invertir en Dios, porque siempre que demos en el Señor con un corazón sincero, Dios te va a retribuir. No importa cuál sea. Segunda a los Corintios 9:6. Cuando Dios, mis hermanos, ve un corazón sincero, cuando Dios ve un corazón generoso, sincero, Dios retribuye. Segunda a los Corintios 9:6. Antes de que leamos este versículo o esta porción de la Biblia, tenemos que hacernos un alto y preguntarnos, ¿será que Dios necesita nuestro dinero para que caminemos en la tierra o para que camine su palabra en la tierra? La respuesta es no. Dios no necesita del dinero de nadie para que su palabra corra en esta tierra. Él no necesita del dinero de nadie para que podamos o pueda caminar su palabra o el evangelio en la tierra.
Lo que Él quiere es que aprendamos en los principios que Él establece. Segundo a los Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dice, de igual manera también segará. Cada uno dé como propuso en dónde. Y esto nos habla que el dar tiene que ser personal. Si Dios pone en tu corazón dar algo, tú debes de darlo de manera personal. Usted puede decir, y yo me he dado cuenta, somos una congregación que vivimos muy limitados. Pero a veces no todo tiene que ver con dinero. Tiene que ver con tiempo. Es una actitud. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos que en el dar, y puede ser desde algo material hasta con el tiempo. Porque a veces la gente dice, es que no tengo, hermano. Y luego dice, si tuviera, ¿sabes qué? Si tuvieras, tampoco lo darías. Porque si no puedes dar tiempo, mucho menos cosas materiales. Dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, ¿cuántas? En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces tenemos que entender los principios, de acuerdo a la Biblia, del dar. Como propusiste de tu corazón, dalo. Y no lo des con tristeza. Si tú vienes, Señor, yo no puedo dar materialmente, pero quiero dar mi tiempo. Voy a venir y lo voy a hacer sin renegar. Voy a hacerlo con gusto y con alegría. Para que pueda entonces entrar dentro de esos principios. Ve al 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es un principio. 11. Para que estéis enriquecidos, ¿en cuánto? En todo. Tiempo, dinero, salud, trabajo, negocios. Todo. En todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de ¿qué dice, hermanos? De gracias a Dios. Es decir, en el dar también entra la gratitud. Señor, tú me distes, yo comparto lo que me distes. El segundo principio es que el dar pasa por el terreno del sacrificio. Quizás no tienes. Primera de Crónicas 21-24. El segundo principio es de que el dar entra en el terreno del sacrificio. Es decir, si no hay un sacrificio involucrado en la cuestión del dar, ese dar está fuera del principio de Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas 21-24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada que dice me cueste. Es decir, yo no le voy a dar a Dios algo que para mí no sea un sacrificio. Hoy la sociedad donde estamos viviendo, lo que más le cuesta dar, ¿sabe qué es? Tiempo. Porque el tiempo lo quieres para descansar, para hacer otras cosas. Pero cuando tú haces eso en el dar al Señor, mis hermanos, tiene que ver con el sacrificar algo. Marcos 12:41 nos lo explica un poco más. Yo me hacía una pregunta y digo, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel es tan bendecido? Es que en esta área del dar son muy apegados a la palabra de Dios. Dice Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús estaba sentado en el templo y él estaba observando el corazón de cada uno de cómo daba.
Porque mire, hermanos, a veces la gente da cuando te tienes y cuando te sobra. Ahí no haces nada extraordinario. Cuando estás en el terreno difícil que no tienes, que te hace falta, es cuando Dios ve ese corazón. El templo que está ahí, que se está construyendo, no tenemos el recurso para construirlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Por fe, con la ayuda de Dios, con un corazón generoso de usted y de todos. Porque si hubiéramos tenido para hacerlo, no lo construimos. Entonces, tuvo que nacer en el corazón del hombre un sacrificio. Muchos han dado lo que no han tenido. Y eso Dios lo bendice, porque ahora viene la pregunta, ¿cuántos de ustedes les ha faltado la comida o el alimento? Todos tenemos que comer y tenemos un techo. Entonces Jesús observaba a cada uno cómo echaba el dinero. Y muchos que ricos echaban mucho. Es decir, aquí habla de un grupo de personas que tenían materialmente y echaban porque tenían. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su ¿qué? Su sustento. ¿Se da cuenta que no la de un número? No la de una cantidad. Porque eso pasa a segundo plano con Dios. A Dios no le importa si es un peso o si es un millón de pesos. A Dios lo que le interesa en tu corazón, de qué te estás desprendiendo. Porque si te sobra dinero y das una ofrenda de 100 o de 1000 pesos, no hay nada extraordinario. Pero si tú no tienes y dices, no tengo, pero me desprendo de esto poquito, Dios comienza a obrar de una manera extraordinaria. Dice que esta mujer viuda dio su sustento. El tercer principio, el dar no está relacionado con la cantidad. Lucas 16:10. Es decir, el dar no tiene que ver con el número, con la cantidad que estás dando. Lucas 16:10. Mucha gente dice, si yo tuviera más, hermano, yo lo daría. Pero el punto es de que teniendo poco no das nada, ni tiempo. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, ¿en lo muy qué, hermanos? En lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, ¿qué dice, hermanos? Dice otra versión. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Es decir, si no puedes en lo poquito ser honesto, mucho menos cuando tengas más. Porque el problema no está en la cantidad, sino en la actitud de tu corazón. Que es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Yo estoy convencido, hermanos, que Dios quiere que esta congregación crezca. Me hubiera deseado que más gente viniera para escuchar esta predicación. Porque el problema no es que tengas o que te sobre, sino que en tu corazón no has aprendido a dar para Dios. Y nunca tendrás y nunca te alcanzará, porque el problema no está en la cantidad monetaria, sino que en tu corazón no has aprendido a conocer al Dios que tú dices alabar y glorificar. Entonces, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no puedes manejar un pequeño negocio con un pequeño ingreso y con lo que Dios te da, no le das a Él. Si te da una bendición más grande, tampoco lo vas a hacer. Si no podemos hacer algo con lo que tenemos aquí, mucho menos en algo más, hermanos. Todo tiene un principio. Comenzamos con lo más elemental para ir creciendo y poder alcanzar en un nivel más alto. ¿Sí logra verlo? Cuarto principio. El dar está correlacionado con la riqueza espiritual.
El dar está correlacionado con la riqueza espiritual. Es decir, si usted no es fiel en lo que haces materialmente, tampoco serás fiel en las riquezas espirituales. Lucas 16:11. Es decir, si tú no eres capaz de administrar la parte material que se acaba, mucho menos podrás administrar la parte espiritual. Dice Lucas 16:11. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Está en el versículo que sigue. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿De qué está hablando aquí Lucas? ¿Sabe qué es lo verdadero y qué es lo vuestro? Son las personas, son las almas. Si no eres capaz de cuidar un carro, ¿cómo puedes cuidar de una esposa y de unos hijos? Si no puedes cuidar algo material, ¿cómo vas a poder cuidar aquello que es realmente verdadero? Si no cuidamos, porque todo lo que va con el dar tiene que ver lo material con lo espiritual. Hay muchas personas, hermanos, que han abandonado el ministerio porque no fueron buenos administradores en el área material. Se robaron el dinero, tomaron las ofrendas y se fueron. Y no pudieron administrar las cosas materiales. ¿Cómo Dios va a encargarle las almas? Si tú sabes administrar la parte material, Dios te va a encomendar a personas para que tú les hables de Dios. Si no eres responsable con aquello que se acaba y que es lo material, ¿cómo Dios te va a encargar a ti algo que es invaluable como el alma de una persona? Por eso es que el dar tiene que ver o va relacionado con la riqueza espiritual. Número 5. El dar tiene que ser de manera personal. Segunda a los Corintios 9:7, ya lo leímos, vamos a regresar a él. Segunda a los Corintios 9:7. Dice versículo 7, cada uno dé como propuso en su, ¿qué, hermanos? Es decir, el dar tiene que ver contigo. Es que, hermano, mi esposo no quiso mi esposa, mi hijo, no. Si Dios lo pone en tu corazón, tú hazlo. Porque el dar tiene que ver de manera personal. Usted ha visto, yo me puse a leer un poquito en este tiempo de lo que es esta pasión de la palabra. Y sabe que los judíos, cuando van a ayudar a alguien, no van y consultan a alguien más. Si Dios lo pone en su corazón, ellos van y lo ayudan. Ahora, ¿cómo puede ayudar a alguien más que es más pobre, por decirlo así? No solamente puede ser con dinero, puede ser con un trabajo, puede ser con respeto. Si alguien no tiene y tú tienes, dale trabajo. Ayúdalo a crecer, pero de manera personal. Siguiente principio. El dar demuestra el amor y no la ley. Es decir, damos por amor y no porque se nos imponga. Y todo esto, hermanos, porque tenemos que aprender a dar. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en esta parte de la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, vamos a dejarlo ahí. Principios del dar en el Señor. ¿Ya tiene Deuteronomio capítulo 15, 17, hermano? 15, 7. Antes de que lo lea, elaboré unas preguntas. Número 1, ¿cuánto deseamos invertir con Dios? Número 2, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificarte por aquel que sacrificó todo por ti? ¿Qué parte de la riqueza espiritual es la que realmente quiere Dios recibir la gloria? Dice Deuteronomio capítulo 15, 7. Cuando haya en medio de ti, y esto es lo que leen los judíos, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos,
en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice? ¿Me ayuda? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ve al 8. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y ve a esa comunidad. Ven a un hermano necesitado y Dios le dijo, cuando lo veas, ayúdalo y préstale hasta que lo necesite. Y cuando esté bien, ya no lo va a necesitar. Y sabe que eso nos falta aquí en la congregación. Porque cuando Dios nos habla de hacer algo, muchos no quieren entrarle. Pero Dios nos llama a que aprendamos a dar. Concluyo con lo siguiente, hermanos. No todo tiene que ver con dinero. Tiene que ver con una actitud y con una acción. Cuando Dios habla de dar, habla de una acción. Si usted logra revisar los textos que le he dado, tiene que ver con el dar, con una acción. Primero en el corazón y luego viene la acción. Concluimos el Salmos 41:1 y le invito a que se ponga de pie y terminamos. Y se da cuenta, ni siquiera estudiamos el texto. Salmos 41, versículo 1. Y le invito el próximo martes para poder entonces estudiar el texto. Dice el Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en quién, en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Es decir, felices el que piensa ayudar al pobre. Porque cuando éste necesite, Dios lo ayudará. Tenemos que aprender a dar, mis hermanos. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Señor, enséñanos a dar, a entender ese principio en nuestras vidas, a crecer, Señor. Necesitamos, Padre, en Cristo Jesús, entender tu palabra. Ayuda a tu iglesia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse y así dejo el lugar a mi hermano.